Congreso de la Cultura. Yo te daré, patria hermosa, te daré una rosa, esa rosa se llama UP. Compañeras y compañeros, hace 17 años, 6 meses, 4 días, que las fuerzas militaristas nos obligaron a abandonar la patria. Hoy regresamos porque vivimos para volver. Nunca nos fuimos, siempre con la patria adentro, diseminados por el mundo entero. Vivimos cada instante en Colombia. Es cierto que tenemos otra historia, vivida en las otras patrias. A nuestra llegada partimos de cero. Y como afirma Mario Benedetti, iniciamos otra historia entre el dolor y el descubrimiento. Aprendimos y también enseñamos. Encontramos lecturas diferentes de la vida, valores y costumbres entrelazados del mundo entero, formas distintas de gobernar, cosas interesantes que nos permiten reconocer nuestras virtudes y aceptar nuestras carencias. Recordamos hoy especialmente a todas nuestras compañeras y compañeros asesinados, como Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Pedronel Jiménez, Leonardo Posada, Pedro Luis Valencia, María Mercedes Méndez, Manuel Cepeda, María Eugenia Castañeda, Nelcy Flores, Pedro Luis Valencia y miles de nuestros compañeros que deberían estar haciendo política en todo el territorio colombiano, pero que la ultraderecha se los llevó, que esa clase dirigente responsable del genocidio político hay que buscarla todavía en muchos de los que hacen políticas y se jactan de ser representantes de este pueblo. ¿Qué clase dirigente ha tenido este país que no ha podido resolver la violencia de 2 siglos, desde 1812, guerras declaradas y no declaradas? Ese partido liberal y conservador que se trenzó en la guerra, pero mandaron a los soldados de los hijos del pueblo porque ellos nunca fueron a la guerra. Esos mismos guerreristas son los que hoy están defendiendo la guerra, mientras ellos se parapetan en sus casas y en sus palacios y sus hijos nunca pagan el servicio militar. Esos que mandan al pueblo a hacer la guerra para que ellos mantengan el poder. Es que en Colombia la violencia ha estado unida al poder. Y quienes han hecho la violencia es esa clase dirigente, y el pueblo lo único que ha hecho es defenderse de sus continuas agresiones. La última gran agresión fue el genocidio, el baño de sangre a que sometieron a la Unión Patriótica. Es que los gobiernos, durante todos los años que duró el genocidio, recibieron los testimonios de víctimas que iban a asesinar. Los compañeros denunciaron ante los diferentes ministros, ante los diferentes procuradores, y después de la Constitución del 91, ante la Defensoría del Pueblo. Todas las oficinas tienen hojas y hojas y miles de libros de todos los testimonios que dimos de quién nos estaban asesinando, de quiénes eran los autores intelectuales, los autores materiales que se escondían detrás muchos de los uniformes de nuestra patria. Por eso, hoy, cuando volvemos a demostrarle
recordarle al país que nuestros muertos no se fueron, que están aquí, que seguimos luchando y que ellos jamás murieron para nosotros, ni para esta patria que los reclama, que los recuerda y que nos impulsa a seguir su ejemplo. Pero ante todo, compañeros, tenemos que hacerle un reconocimiento muy especial a Jael Quiroga, esa mujer que siendo ingeniera industrial en esa época, tuvo el coraje cuando encontramos los testimonios de nuestros compañeros, las cartas que hicieron derramar tantas lágrimas, que habían escrito de quién los había amenazado, quién los iba a matar, y muchos en ese momento que leímos sus cartas estaban asesinados. Era todo el archivo que teníamos en la Oficina de Derechos Humanos de la Unión Patriótica cuando asumimos la presidencia en 1991. Jael llegaba de su primer exilio porque también estuvo exiliada en los Estados Unidos para conservar su vida. Y gracias a la protección que nos han dado otras patrias, hoy podemos estar aquí. Jael fue la única que nos dijo, por favor, un mes, voy a estudiar todo esto que han recopilado dos maestras del distrito que nos ayudaron nuevamente a reconstruir ese archivo que iban a mandar a la basura quienes abandonaban la Unión Patriótica en ese momento. Entonces, a ese documento que presentaba después de un mes, hoy es el caso más emblemático en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en toda su historia. Nuestros muertos tienen nombre, tienen vida, tienen historia y no estarán en los cementerios de nuestra patria, sino en la historia de este país y en la historia universal. Porque aquello que pensamos en reivindicar a nuestros compañeros hoy se ha constituido en una pieza jurídica para la revisión del Convenio Internacional del Genocidio que se estudia en el grupo de la ONU y que seguramente, gracias al coraje de Jael, de las abogadas y abogados que trabajan en reiniciar y de los testimonios de todos ustedes, compañeros, hemos dicho que efectivamente el gobierno, y es la primera petición que hacemos, debe reconocer el genocidio político ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Se engañaron, compañeros, quienes creyendo que sacándonos a cañón de esta patria podían silenciarnos. Nuestro trabajo, como el trabajo de todos los asilados en el mundo entero, porque estamos en los 5 continentes, no descansamos de trabajar y que no descansaremos hasta que la justicia castigue a los responsables. Lo que pedimos es conocer la verdad, el castigo por la justicia de los responsables y la reparación integral. A ti, Jael, al grupo de compañeros, mil gracias. No tenemos con qué reconocerles su trabajo que durante 20 años, recorriendo las calles, los pueblos, las riberas y en todo el país, han logrado hacer el caso más emblemático en la historia de América Latina. Nunca pensamos que tuviera semejante repercusión, pero además el trabajo constante en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en la Organización Internacional del Trabajo, donde vimos obreros del mundo entero reclamarle al gobierno porque asesinaban a los trabajadores en este país. El caso más terrible en el mundo lo tiene Colombia en la Organización Internacional del Trabajo. Durante 17 años vimos desfilar dirigentes sindicales en Ginebra, vimos desfilar unos exdirigentes que se vendieron a la burguesía, que nos cooptaron y que nos pusieron a su servicio. Vimos también desfilar a una cantidad de jueces y de magistrados
sobre el poder militarista en Colombia. Y entonces tenemos que decir que en esta lucha por el reconocimiento del genocidio político contra un partido político en el que están incluidos más de 2.500 trabajadores en todo el país, donde están incluidos cientos y miles también de indígenas, donde están los afroamericanos también ahí, donde está el pueblo que quisieron callar, continúa con todo su vigor, con toda su esperanza, con todo su trabajo, haciendo sentir a nivel internacional y nacional que en esta patria los que la han dirigido están comprometidos con la muerte de miles y miles de colombianos. Entonces, compañeros, vamos a tener que pensar en que a este país se le puede gobernar diferente. Que lo primero que tenemos que hacer es aplicar la tolerancia. Que podamos todos los colombianos sentarnos a discutir nuestras diferencias políticas hablando como lo está haciendo el gobierno y la FARC en La Habana. Tenemos que acabar con 200 años de guerras declaradas y no declaradas. Tenemos que ser capaces, esta generación, de entregarle una patria distinta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos que ya casi están llegando. Porque no podemos, compañeros, seguir en esa polarización que quiere formar el señor Uribe, escupiendo balas todos los días y diciendo que en este país tiene que continuar la guerra. Ese procurador que se lleva la Constitución Nacional desde su artículo primero por delante, ese procurador que el artículo 13 no le dice nada, que el derecho a la igualdad no existe para él, porque se volvió un perseguidor de la izquierda colombiana, porque le quita los derechos políticos a la izquierda, porque cualquier persona que esté contra la institución inmediatamente es muerto político, como hizo con Piedad Córdoba y como intenta hacer con Iván Cepeda. No puede ser ningún constituyente del 91, porque hicimos parte de la Asamblea Nacional Constituyente, jamás pensó en darle a nadie, ni siquiera al señor procurador, esos dotes de estar acabando con la voluntad popular, lo que eligen los votos. Él lo saca por un decreto. Lo único que le falta es que ponga una pila en la Plaza de Bolívar y nos mande a quemar, como en las épocas de la Inquisición, a toda la izquierda. Compañeras y compañeros, me han hecho un encargo muy honorífico. Me han hecho un encargo muy diciente con la patria. Todos estos compañeros que de años estuvimos en el movimiento sindical, 23 años. Todos los compañeros que estuvimos en la campaña de la Asamblea Nacional Constituyente. Todos ustedes que nos ayudaron a que la Carta de Derechos Humanos fuera la mejor carta en las constituciones de la América Latina. Todos los compañeros que han estado con nosotros en las deliberaciones del Congreso, del Consejo. También cuando estuvimos en la Asamblea Nacional Legislativa, en el Congresito. Son distinciones que me ha dado este pueblo. Son cargos